Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Chicos, preparaos porque lo que os traigo hoy es pura dinamita, de esas noticias que hacen temblar los cimientos del Bósforo y que nos obligan a replantearnos todo lo que creíamos saber sobre el estado sentimental de nuestro turco favorito, porque cuando pensábamos que Can Yaman estaba tranquilo, disfrutando de su soltería o llorando las penas de amores pasados, resulta que la noche de Estambul nos ha dado una bofetada de realidad con sabor a escándalo y misterio. Recordaréis que hace poco os lancé una pequeña píldora, un rumor que corría por los pasillos digitales pero del que no teníamos confirmación visual ni testigos directos. Pues bien, el destino ha querido que un informe explosivo caiga en mis manos, una exclusiva del periodista Bülent Cankurt del diario Sabah, fechada este mismo 9 de enero de 2026. Que viene a confirmar nuestras sospechas más salvajes y a poner en jaque las declaraciones oficiales del entorno del actor. La historia comienza el pasado 19 de diciembre, fecha en la que Can aterrizó en Estambul aprovechando el parón navideño y el fin del rodaje en las Islas Canarias de su serie, Kelebek Lavirenti. Y desde entonces, parece que el actor ha decidido recuperar el tiempo perdido sacándole todo el jugo a las noches turcas, pero lo que sucedió la otra noche en un conocido Okakba, esos restaurantes típicos de parrilla turca donde el ambiente es íntimo y el rak fluye, supera cualquier guión de telenovela. Según cuenta Cankurt, Can no estaba solo disfrutando de unos kebabs con amigos, no señor, había una mujer sentada a su lado y la temperatura entre ellos no era precisamente por el calor de las brasas de la parrilla, sino porque, según testigos presenciales, lo que había allí era fuego puro y una química que traspasaba la simple amistad. Lo más jugoso de todo esto es que el periodista tiene una fuente de primera mano, un amigo suyo que estaba cenando en el mismo local y que no solo vio todo el espectáculo, sino que asegura haber visto a Can Yaman besándose apasionadamente con esta misteriosa mujer, y ojo, porque esto no es un me dijeron que le vieron. Es un testigo ocular que afirma haber capturado el momento con su teléfono móvil, una foto robada que ya debe estar circulando en los chats privados más exclusivos de la prensa turca, y que el periodista confirma haber recibido. Imaginaos la escena, Can Yaman, relajado, quizás pensando que en la penumbra del restaurante nadie le reconocería o simplemente dejándose llevar por la pasión del momento, olvidando que en Estambul las paredes tienen ojos y los teléfonos cámaras de alta resolución. Pero aquí es donde la trama se complica y se vuelve absolutamente fascinante, porque recordemos que el propio Can, en una entrevista reciente para una revista italiana, había declarado a los cuatro vientos que su relación con la DJ española Sara Bulma había terminado. Sí, esa relación de un año, donde incluso pensaba pedirle matrimonio en verano. Todo eso se esfumó, y él mismo dijo textualmente que con Sara se acabó, y que ahora buscaba un amor real. ¿Será esta chica del restaurante, ese amor real que tanto ansiaba, o es simplemente un clavo para sacar otro clavo? La narrativa se pone aún más tensa cuando entra en juego la figura de Cuneyt Sail, el manager de Can, porque claro, ante semejante bomba informativa, el periodista hizo su trabajo y llamó a Cuneyt para confirmar si nuestro galán tenía nueva dueña de su corazón. La respuesta del manager es digna de análisis porque, lejos de confirmar la feliz noticia, ha lanzado balones fuera con una declaración que nos deja más dudas que certezas, pues Cuneyt admitió haber estado esa noche en el Okakba con ellos, pero asegura que se fue temprano, y que, mientras él estuvo presente, no vio ningún beso ni ninguna actitud romántica. Añadiendo además que últimamente, Can no le ha presentado a nadie como su novia oficial. Aquí tenemos el clásico conflicto de versiones que tanto nos gusta. Por un lado, un testigo que asegura haber visto el beso e incluso tiene la foto, y por otro, el manager que intenta proteger la imagen de su representado o que quizás realmente se fue antes de que la fiesta se pusiera interesante. Lo que nos lleva a preguntarnos si estamos ante el inicio de un gran romance que intentan mantener en secreto para no quemarlo antes de tiempo o si fue simplemente una noche de pasión, un desliz de soltero para olvidar las penas y la presión del trabajo internacional. No olvidemos que Can viene de una temporada intensa de rodaje en Canarias, y Estambul siempre ha sido su patio de recreo,
su zona de confort, donde las emociones están a flor de piel. Me pregunto qué pensará Sara Bulma si estas fotos salen a la luz, o si esta nueva chica sabe dónde se está metiendo, porque salir con el hombre más perseguido por los paparazzis no es tarea fácil. La contradicción está servida sobre la mesa. Amor verdadero o aventura de una noche. El manager no sabe nada, o está jugando al despiste para proteger la privacidad de Kan hasta que la relación sea sólida. Lo cierto es que Can Yaman nunca deja indiferente a nadie, y este enero de 2026 ha empezado con una fuerza arrolladora en su vida personal, demostrando que mientras su carrera vuela hacia América, su corazón sigue anclado en la pasión de las noches de Estambul. Mantendremos los ojos bien abiertos porque si esa foto existe, tarde o temprano verá la luz y entonces no habrá desmentido que valga. Y os digo una cosa más, familia, porque aquí hay mucha tela que cortar y no podemos quedarnos solo en la superficie de un simple desmentido, porque si algo hemos aprendido en todos estos años siguiendo los pasos de Can, es que donde hay humo, y en este caso humo de parrilla y pasión, suele haber un incendio de proporciones épicas. Pensad por un momento en la posición de Kunate. Su trabajo es proteger a la estrella, blindar su vida privada hasta que sea el momento oportuno de soltar la exclusiva, o quizás, y esto es una teoría mía, están esperando a ver si la relación cuaja antes de lanzarla a los leones de la prensa. Porque no olvidemos que la presión mediática ha destrozado muchas parejas en sus inicios. Pero lo que realmente me tiene intrigada, y seguro que a vosotros también, es la identidad de ella, esa mujer capaz de hacer que Can se olvide del mundo en medio de un restaurante lleno de gente. ¿Será una compañera del gremio que prefiere mantener el perfil bajo? O quizás alguien totalmente ajeno al mundo del espectáculo que le aporta esa normalidad que él tanto reclama en sus entrevistas. Sea como sea, estamos ante un juego del gato y el ratón fascinante, porque ahora que la noticia ha saltado, cada paso de Can en Estambul va a ser mirado con lupa, cada story de Instagram analizada al milímetro por vosotras, que sois mejores detectives que el propio FBI. Buscando ese reflejo en las gafas de sol, o esa mano misteriosa que aparece en un rincón de la foto. Y no os equivoquéis, Can sabe perfectamente cómo funciona este negocio. Si se dejó ver así, es porque tal vez, en el fondo, ya no le importa tanto el que dirán o simplemente porque el corazón manda más que cualquier estrategia de marketing. Estamos en la víspera de algo grande, y tengo la sensación de que muy pronto vamos a ponerle cara y nombre a esa misteriosa acompañante que ha conseguido robarle el corazón a nuestro pájaro soñador en pleno invierno estambulita. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.